Sí, señor. Sí, señor. Ah, muy bien. Bueno, entonces acá les estaba contando, ¿verdad? Que ya dentro del aspecto lingüístico, con el léxico, que es, ¿verdad?, del vocabulario, se da la incorporación de los galicismos de palabras del francés como homenaje, linaje, doncella, mensaje, fraile, monje y manjar. Luego aparecía, ¿verdad?, Alfonso X el Sabio con el aporte de la Escuela de Traductores de Toledo, donde se amplía el léxico científico, el léxico que tiene que ver con los cultismos que venían del latín y los del árabe. Ya en el prerrenacimiento, que es el siglo XV, vemos una incorporación de los italianismos. ¿Por qué? Porque en el siglo XV se estaba dando en Italia ya la época del Renacimiento, porque el Renacimiento en Italia nació en el siglo XIV y por eso es que se da esto. Luego aparece ya también palabras que venían del mundo Señor, grecolatino, ¿sí? Dígame. ¿y quién fue el primero que tuvo el romanticismo de toda Europa? El, ¿Francia o España? el romanticismo o el Sí, renacimiento. el Renacimiento. El renacimiento nació en Italia, en Florencia, Italia, en el siglo XIV y después España. Bien. Entonces acá tenemos localicismos, que son aquellas palabras que proceden ¿Puede de retroceder un poquito a la otra diapositiva? a la anterior. Sí, Acuérdense que no se trata de que escriban todo, ¿verdad? Porque si no les va a alcanzar el tiempo. Solo palabras, por ejemplo, que estén más sobresalientes. Usted mire la diapositiva y vamos a ver, acá me está hablando de la influencia francesa, del aporte de Alfonso X el O sea, la Sabio. leemos a la velocidad de la luz y copiamos lo más importante. O sea, solamente es de ir viendo ideas claves, ajá, ideas claves que le pueden ayudar a usted a explicar lo que yo les estoy explicando. Bueno, también les decía, ¿verdad? El léxico en los siglos de oro. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué movimientos culturales se estaban dando en España que pertenecen a los siglos de oro? La lucha. Movimientos culturales. ¿Será el modernismo, el renacimiento, el romanticismo, el barroco? ¿Qué El será? Renacimiento y el Barroco. Excelente, sí. En los siglos de oro se le conoce como eh, los siglos, ¿verdad?, del Renacimiento y del Barroco. En esto, pues se da un gran aporte cultural, científico, que fue marcando día con día en todos los aspectos. En el área de la lengua, pues el primer aporte que nosotros podemos distinguir es que aparece Helio Antonio de Nebrija con la publicación de la primera gramática del castellano en el año 1492. También, pues esto, ¿verdad? Gracias al uso de la imprenta, que ya estaba en esta época, se empieza a dar una gran importancia de la evolución del castellano. Y tenemos algunos acontecimientos. Acuérdese que en el año 1492 se da el descubrimiento de América y con él, pues todas aquellas palabras que provenían del Nuevo Mundo empiezan a fortalecerse, o sea, a incrementar más el léxico castellano. A estas palabras que vienen de América se les conoce como los americanismos. Y ahí tenemos algunos ejemplos como canoa, cacique, hamaca, maíz, tabaco, entre otras. También se sigue dando la incorporación de los italianismos de palabras, ¿verdad? Como frágata, pedante, capricho, diseño, cuarteto, piano. También tenemos una tercera incorporación que son los cultismos latinos que venían del siglo XV
XVI, o sea, el siglo, ya cuando estamos hablando en España específicamente del Renacimiento. Se sigue dando la incorporación de palabras del francés, los galicismos como damisela, paje, reproche, batallón o jefe. Y también se dan palabras que provienen del portugués, como mermelada o soledad. En este caso, ¿verdad? Nos dice acá la separata que es en el sentido de melancolía. Entonces, si yo voy a resumir qué aporte se da en el siglo de oro con respecto a la lengua, primero tenemos con el descubrimiento de América, se dan los americanismos. Después empezamos a ver palabras que proceden del italiano. También los humanistas, pues, utilizan palabras del cultismo latino. Se dan los galicismos y las palabras del portugués. Esos son los aportes, la incrementación de estos préstamos lingüísticos a la lengua castellana. Los galicismos, recordemos que son todas aquellas palabras que provienen del francés y que entran en la lengua castellana, como ya pudimos ver, ya a finales de la Edad Media. Y los italianismos, pues de Italia, se dieron principalmente en los siglos de oro por el inicio del Renacimiento. En el vocabulario ilustrado, se llama de esta manera porque viene de la ilustración, que se le conoce también como el siglo de las luces, en el siglo XVIII. Acá, pues la Academia Real de la Lengua Española, que se creó en 1713, viene y dijo, bueno, hay una gran incorporación de palabras del francés. Los galicismos se han incorporado demasiado y es necesario hacer algo para fijar nuestra lengua, que es el castellano, y detener esa incorporación de préstamos lingüísticos, sobre todo del francés, porque ya la lengua se estaba como incrementando demasiado con respecto a los galicismos. Entonces, los ilustrados vienen y empiezan a trabajar en esa incorporación, en frenar la lengua, y se dan ahí pues algunas palabras como ilustrar, civilización, que tienen pues su propio significado hoy en la actualidad. También aparece la alta sociedad del siglo XVIII, que en Francia pues es muy reconocida, la corte de Versalles, donde ellos empezaron a utilizar palabras del francés porque dijeron que eran palabras también, ¿verdad? Muy elegantes, y estas palabras elegantes se fueron incorporando al léxico castellano, como coqueta, galante, chaqueta, pantalón, tel, etc. También se da, pues, ya para ir terminando, ¿verdad? Un cuarto punto, el cual es el vocabulario culto a partir del siglo XIX, ya más cerca de nosotros. Durante esta época siguen dándose la incorporación de palabras que se llaman neologismos. Estas son todas aquellas palabras nuevas que se incorporan a la lengua. También aparecen tecnicismos muy frecuentes que tenemos, ¿verdad? Como virus, inmunizar, osmosis, átomo, fotografía, telégrafo, teléfono, televisión, etcétera. Y también, pues, como usted Señor, mira, ¿sí? y en eso cuenta también la palabra anépona y todas las demás. Sí, porque acá a partir del vocabulario oculto del siglo XIX son palabras que, digamos, que tienen que ver más con lo tecnológico, con lo científico, palabras cultas que nosotros muchas veces en nuestro vocabulario léxico diario no lo vamos utilizando. También se da la incorporación de los galicismos nuevamente, a pesar de que anteriormente la RAE había frenado la incorporación de estas palabras, ¿verdad? Porque ya eran muchas, pero siempre se siguen incorporando. Sí, Ricardo, tiene la manita levantada, dígame. Este,
Puede poner la diapositiva anterior, por favor. Sí, permítame, ya lo vamos a pasar. Señor, ¿verdad que esto es en la separata? Esto es la separata. Sí, todo eso que les estoy dando es lo de la separata que ustedes la pueden encontrar en quiero ver en lecciones en la plataforma del colegio, ahí se encuentra. También en el apartado de enlaces, no sé si ahora que ingresaron a la clase para buscar el enlace de la clase lo pudieron observar, ahí está en los enlaces. Bien, bueno, voy a terminar acá con el vocabulario, perdón, se me pasa rapidito. Con el vocabulario, ¿verdad? Dentro del siglo XX al XXI, como usted no me dejará mentir, ya la influencia de aquellas palabras que vienen del inglés, sobre todo, son las que más se han pronunciado en nuestra época. ¿Por qué se dan estas incorporaciones? Pues porque hay mucho incremento, digamos, de hablantes en una localidad y estos hablantes tienen contacto con otras personas de una habla diferente y ahí se van como mezclando las palabras y por eso es que se produce. En nuestra época, la incorporación de palabras que más tenemos son aquellas que vienen del inglés, ¿verdad? Los famosos anglicismos. Y acá nos dice, ¿verdad? Algunas palabras como radar, tráiler, filmar, spot, internet y también pues hay algunas palabras que se conocen como calcos, o sea, unión de palabras, fin de semana, telón de acero, alta fidelidad, que tenemos como algunos ejemplos nada más. ¿Y cómo estamos hoy en día con el castellano? Pues el castellano es una de las lenguas, como usted ya sabe, oficiales de la ONU y de la Unión Europea, considerada una de las lenguas más fuertes dentro de las vías del Internet. Es la tercera lengua más hablada en el mundo, aproximadamente por 500 millones de hablantes. También, ¿verdad? Todo esto va haciendo de que nosotros vayamos incrementando nuestro léxico. ¿Cómo lo vamos a incrementar? A través de la lectura, porque de otra manera muchas veces no. También si vamos a una academia de inglés podemos aprender, pero palabras que provienen de esa lengua o de mandarín, que hoy está muy de moda también. Sí, David, tiene la manita levantada, dígame. Señor, y para tener una lengua oficial en un país determinado tiene que estar en la aprobación de la ONU. Sí, me imagino que sí, tienen que estar en aprobación, porque ahorita imagínense, o sea, todos los países ya están con la incorporación, ¿verdad? De su propia lengua, pero sí tiene que tener una aprobación. O sea, nosotros quizás no podemos decir, ah, no, yo ya no quiero hablar castellano y nuestra lengua oficial va a ser el náhuatl nuevamente. Claro que no, porque eso dependerá también de la cantidad de hablantes. Si bien es cierto que en nuestro país, en algunos sectores, hablan náhuatl como en la zona de Panchimalco, Sonsonate, Izalco, pero En no parte de somos, Cojutepeque. también de veras, va, imagínense, y no es, digamos, una lengua de que todos los hablantes del país lo hagamos. Entonces tiene que tener una aprobación para ello. Primero ver, ¿verdad? Si todos en general la hablan y pues ellos verán los estudios. Bueno, recordémonos también que nuestro español, aunque sea el mismo que hablan en Guatemala, en México, en Chile, en San Miguel, en Santa Ana, en Solo que Chalatenango, tienen palabras distintas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, para comprar allá en Guatemala gaseosa tenés que decir agua. Y si ah, quieres tomar agua tenés que decir agua pura. exacto, muy bien, sí, es una unidad lingüística, eso no lo pierde. Como unidad lingüística es el español, pero hay rasgos propios de cada uno de los lugares, de países o incluso como el nuestro, dentro de nuestro mismo país. ¿Verdad? Por ejemplo, usted se va, creo yo, si mal no recuerdo, en San Miguel, usted va a pedir una charamusca y no le va a decir charamusca, le tiene que decir que quiere un topollillo. Santana también. Entonces, usted, y así pues va por una paila, ¿verdad? Y una paila en realidad a veces es un huacal para otras personas dentro de nuestro mismo territorio.
Eso es pues con las variaciones que tiene el castellano, perdón. Igual cuando utilizamos, ¿verdad? El ustedeo, el tuteo o el voceo, dependerá de ello. ¿Sí, Carla? Dígame. Fíjese que estaba leyendo más abajo y ahí dice que tiene sus peculiaridades así Sí. léxicas, o sea, que hay palabras que significan otra cosa y la pronunciación, pero ¿qué significa diferencias morfosintácticas? Donde dice que la pronunciación léxica y morfosintáctica. Acordémonos, Ajá, así, cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de morfosintaxis, estamos hablando ya del análisis de las oraciones, oraciones simples, oraciones complejas. Por ejemplo, la morfología es cuando usted estudia cada una de las palabras. Entonces, en estas variaciones morfosintácticas, nosotros vamos a ver que aunque sea una parte eh, de la lingüística que está estudiando una regla o que está estudiando, por ejemplo, una oración específica, lo que vamos a ver dentro de esta va a ser las relaciones gramaticales, porque nosotros podemos hacer una oración que para mí significa una cosa, pero para otra persona va a significar otra cosa, muy diferente a la de nosotros. Así como me decía el compañero, ¿verdad? Entonces usted va a una tienda, por ejemplo, de acá, usted dice, ¿me puede dar una soda o una gaseosa de champán? Usted va a una tienda allá en Guatemala, por ejemplo, y allá usted le tiene que decir, ¿verdad? Ahí va la morfosintaxis, cómo armar esa oración para poder expresarse y las oraciones que ellos, cómo nos van a entender, mejor dicho, a nosotros. Entonces, estas variaciones léxicas morfosintácticas también tienen que ver, como dice ahí en la separata, con el trato que nosotros tengamos el ustedeo, el voceo, el tudeo, que usted, por ejemplo, en su casa le puede decir a su mamá vos o le pueda tratar de usted o de tú. Esa es una variación, ¿de acuerdo? Podrían ser de estas maneras. Bueno, bueno, gracias, señor. vamos a ver. Acá, chicos, los que tienen ahí su separata, ¿verdad? También lo pueden ver. Les voy a pasar acá a la siguiente actividad de clase. No la vamos a poder realizar este día, sino que la vamos a hacer hasta la siguiente clase. Y vamos a trabajar en la separata en la actividad 20 y 21. Y ahí pues dice que debe de observar algunos fragmentos de la prosa de Alfonso X el Sabio y trabajar algunos tres anglicismos, pero para ello voy a pedir la colaboración de ustedes, la otra clase, que me busquen, ¿verdad? En su diccionario palabras y las pueda explicar. Y de igual manera vamos a resolver el literal 21, que debe de clasificar en una tabla las palabras que se han ido incorporando al castellano y que proceden de otras lenguas que hemos estudiado en este tema. Eso, pues, de acuerdo a lo que nosotros ya trabajamos. Y después responder estas tres preguntitas. Con eso vamos a iniciar ya la otra clase para ir terminando nuestro contenido del periodo. Bueno, chicos, ¿alguna consulta o comentario que ustedes quieran dar antes de cerrar? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. No. Señor, una Vamos a pregunta. ver. Diga. ¿Qué es un anglicismo? Los anglicismos son las palabras que provienen del inglés. Entonces, si la actividad nos dice tres anglicismos y nos salía de ejemplo teatro, entonces teatro en inglés tendríamos que buscarlo. No, no, no. Es que estas se llaman así. Anglicismos para nosotros ya son palabras incorporadas a nuestro léxico. Pero en su Señor, momento se le llama anglicismos porque era una palabra que en el castellano no estaba, solamente en el inglés. Entonces, pero a nosotros ya llega con la traducción al español. señor, entonces un ejemplo de anglicismo sería, por ejemplo, la palabra jeans, pants o short.
Excelente, sí. Esas son palabras que ya están, por ejemplo, en el inglés y pues se van incorporando, ¿verdad? A nuestro léxico. Bien, chicos, los tengo que dejar. Les agradezco su participación a todos y me van a disculpar por los problemas aquí de conexión. Y la próxima clase, pues, estaremos trabajando con nuestra actividad. Ahí se la voy a volver a explicar. ¿De acuerdo? Está bien, señor. Ok,